mujeres más poderosas y más interesantes de nuestro país. Pero, sin embargo, yo les quiero preguntar de entrada, mucha gente está pendiente de su visión sobre esta amnistía que ha planteado Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial, y creo que es un tema muy delicado, que se ha planteado que formaría parte de una estrategia de cómo se encararía la crisis que tenemos de violencia, pero ha sido uno de los ejes de mayores críticas y señalamientos contra López Obrador, porque se habla, se dijo en el debate, de que quiere liberar a criminales, que quiere favorecer en general a los actores del crimen organizado. ¿Cuál es su balance en este momento de este tema, ministra, y cómo visualiza usted la evolución de este planteamiento? Yo creo que las críticas han sido injustificadas. Si nosotros hablamos de una pacificación de este país, y si nosotros nos metemos a profundidad en lo que ya internacionalmente se conoce como una justicia transicional. ¿Y qué es una justicia transicional? Es una justicia de tránsito. Es una justicia que trata de resolver un problema en una sociedad determinada, ya sea por una guerra civil, por ejemplo, una sociedad que tenga una guerra civil, una guerra religiosa, o una guerra como la nuestra, que está soterrada, que no ha sido reconocida más que cuando el presidente Calderón habló de guerra, pero que al final del día tenemos un problema de violencia muy importante, muy intenso en nuestro país, de crimen organizado y de crimen no organizado. Entonces, la pacificación, este proceso de pacificación implica necesariamente, y es internacionalmente reconocido, una especie, o más bien, una justicia transicional. Esta justicia transicional tiene como centro y eje rector precisamente a las víctimas. No se descuida a las víctimas, al contrario. Se les reconoce 4 derechos fundamentales. El derecho a la verdad, al conocimiento de la verdad, de los agravios y violaciones que sufrieron a sus derechos humanos, o de su familia, o de sus parientes o sus hijos, número 1. Número 2, el acceso a la justicia, que no necesariamente, sí puede ser de tribunales nacionales, pero pudiera ser de tribunales internacionales o inclusive de medios alternativos de solución de controversias, como pudiera ser la mediación, pero un acceso a la justicia real ante tribunales, ante medios alternativos o ante tribunales internacionales. 3, que es importantísimo, la reparación, medidas de reparación para las víctimas. A veces, algunas víctimas quieren, con un medio de reparación, una disculpa pública, fíjate. Hay antecedentes, ciertamente, como usted dice, sobre este tipo de acciones de amnistía. Sin embargo, la primera pregunta sería, ¿a quién se amnistía? Y segundo, los antecedentes mayormente son hacia personas que participaron en conflictos de carácter ideológico, político, como guerrilleros. Muy recientemente, o relativamente recientemente, el presidente Fox extendió una ley de amnistía para aquellos que hayan participado en el movimiento zapatista, que hubo un perdón generalizado. Luis Echeverría lo hizo con los guerrilleros. Carlos Salinas. Carlos Salinas con el también, es correcto. Mi punto es, se refiere muchas veces al tema colombiano, donde también hay una amnistía para personas que participaron en movimientos guerrilleros, pero aquí estamos hablando de una violencia no protagonizada, digamos, por motivaciones ideológicas o políticas, sino por crimen puro y duro. En este escenario, ¿quiénes son los sujetos o quiénes serían los sujetos de una ley de amnistía? Si es que estamos hablando de una ley de amnistía, porque a lo mejor estamos hablando de un indulto presidencial. No, es ley. Okay. Entonces, si es ley, tiene las características de una ley, y la ley es expedida por el Congreso, ya sean congresos locales,
¿sí? A través de iniciativas de gobernadores o a través de la iniciativa del presidente de la República al Congreso Federal. Entonces estaremos hablando de que el presidente, en la eventualidad que fuera López Obrador el presidente de la República, presenta una iniciativa. Le propondría al Congreso una iniciativa de ley que todas las fuerzas políticas tienen que aprobar. Así es. ¿Con qué sujetos beneficiarios de esta ley? Habría que analizar cuáles van a ser o cuál va a ser el universo de destinatarios de la ley, porque es una ley general. Entonces tenemos que hablar de un universo de destinatarios. ¿Cuáles son todos los sujetos que van a caer en esa ley de amnistía? Y los supuestos normativos, las hipótesis de ley en las cuales se van a ubicar estos sujetos para efectivamente no ser procesados penalmente, o si ya fueron procesados y sentenciados, que obtengan su libertad, o bien que tampoco sean investigados. O sea, porque hay estas diversas etapas, sí. Investigación, ya el proceso penal y finalmente aquellos que ya están compurgando una sentencia. Pero que les puede beneficiar esta ley. Pero que les va a beneficiar. Saldrían en libertad. Saldrán en libertad a pesar del proceso y la sentencia. Ahora bien, también es una ley que tiene una temporalidad de qué fecha a qué fecha va a estar esta ley, digamos, otorgando, concediendo la amnistía que se propone. No es una ley que tenga una temporalidad hasta que se infinito, no, que hasta que se derogue, no. Tiene un plazo muy definido de cuándo. Por ejemplo, a mí me ha pedido el licenciado López Obrador que empecemos a trabajar sobre precisamente cómo sería la iniciativa de ley que él presentaría ante el Congreso Federal. Y entre otras cosas, el plazo, o sea, de qué momento a qué momento, por decirte un plazo, del 1 de diciembre del 2006. Sobre hechos ocurridos en ese lapso. Sobre hechos ocurridos hasta, por decirte una fecha, lo estamos todavía trabajando, okay, hasta diciembre del 2018, en ese lapso. O sea, ya más allá ya no, o sea, tiene que ser un plazo determinado, cuándo los hechos ocurrieron y cuándo básicamente cuando se cometieron estas conductas ilícitas, estas conductas antijurídicas. Ahora, él ha recorrido mucho la República y lo que me ha comentado es que hay muchísimas personas que están siendo empleadas por el narcotráfico, por el crimen organizado. Por ejemplo, muchos campesinos que ya sea por pobreza o ya sea por que están obligados a hacerlo, porque están violentados a hacerlo, siembran la droga, la cosechan, en fin, hacen el trasiego de la misma. Entonces, hay ciertos grupos de población que no necesariamente son violentos, que no necesariamente han cometido homicidios o crímenes terribles, sino que participan como campesinos, como productores, como los que cosechan, como los que hacen el trasiego de la droga, y que no necesariamente son gente violenta, sino que básicamente están empleadas en este momento, porque tú sabes que el narcotráfico ha sido el mayor generador de empleos en estos últimos años. ¿Tiene ese dato? Fíjate que hay un estudio de la Universidad Nacional y en los últimos años, no sé cuál periodo sea, a lo mejor 10 últimos años, 600,000 empleos. Eso es el dato que aproximado, que yo lo escribí en Milenio hace una semana, que fue el dato que recibí yo de un investigador, que es muchísimo, 600,000 empleos directos. Sí. Del narcotráfico es un mundo. Entonces, ¿qué vas a hacer con la población de 600,000 personas? 600,000 personas que de alguna manera están trabajando para el narcotráfico y que están cometiendo conductas antijurídicas, ilícitas, ilícitos penales, delitos. Entonces, él quiere atender a esta población, sobre todo a jóvenes que han sido obligados por sus condiciones de pobreza, por sus condiciones también de estar en el lugar ahí, han sido obligados a trabajar para el narcotráfico. Entonces, creo que
en esta justicia transicional, en donde hemos vivido verdaderamente cuestiones que no nos explicamos, de verdad, en qué momento nosotros hemos tenido esta situación de ola de violencia, de descomposición social. En este momento en que estamos viendo las cifras oficiales, gubernamentales, de cerca de 30,000 desaparecidos, de cerca de 240,000 muertes en este periodo de los 2 sexenios, son cifras enormes de homicidios, de violencia. Yo diría, el país está lastimado, está ensangrentado y hay que tomar decisiones de acuerdo al país en que estamos viviendo en este momento. Lo que estoy entendiendo es que esta ley convocaría a un grupo muy grande de mexicanos a presentarse ante la justicia y decir: yo incurrí en estos delitos y quiero acogerme a esta amnistía. Esta es una ley diferente, pero hay una que yo me gustaría, por ejemplo, también hablar de ella y que tiene que ver también con esa, una ley de beneficios por colaboración eficaz. Podríamos también hablar de una ley, es decir, hace cuenta, yo sé dónde quedó el cadáver de tu hijo. Estas mujeres rastreadoras, que es una verdadera tragedia, ¿no? Y que les digan, imagínate, pero a cambio yo quiero un beneficio en ley por mi colaboración eficaz de decirte, hace cuenta, yo fui quien no lo maté, pero sí deposité el cadáver en esta fosa, por decirte algo. Imagínate lo que se representaría para una madre que tiene años, meses, buscando el cadáver de su hijo, que en una especie de ley que no sería esta ley de amnistía, sino sería una ley de beneficios, de colaboración eficaz, que pudiera contemplarse también dentro de las hipótesis normativas, no está descartado, pero que colabore y que por contra se le reduzca la pena al mínimo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas condiciones, estas situaciones pudieran ser muy positivas para la pacificación del país y sobre todo también para darle una respuesta a las víctimas. Yo quiero suponer, pero corríjame, que en esta amnistía entonces cabrían todos. El campesino que sembró droga por voluntad propia o presionado por algún criminal, el muchacho que vigilaba las calles para alertar que la policía se acercaba, lo que llaman alcoholes, pero porque yo estoy entendiendo, también posiblemente sicarios, pistoleros, que sí que hayan asesinado a alguien. Probablemente no el homicida, pero por ejemplo, alguien que encubrió, alguien que sabe o que fue el que enterró a la persona en alguna fosa, en fin, sí. Pero estos no serían, digamos, de una amnistía total, podría ser una reducción de pena si hay una colaboración eficaz, okay. Una ley de colaboración eficaz. O sea, tenemos que tener alternativas, tenemos que ser muy imaginativos. ¿Cuál es el antecedente de un caso así que usted tenga en otro país? Mira, dicen que El Salvador no tuvo gran impacto, sí tuvo. En los 2 años o 3 que estuvo la ley de amnistía, en el periodo que la ley contempló, la ley de amnistía de El Salvador sí. Contempló, se bajaron los homicidios a niveles, no sé, me creerás, muy pocos homicidios en esa temporalidad, pero muy pocos son muy pocos. Sí, fue un tema durante el debate, y uno de los participantes en el debate, Ricardo Anaya, decía que después de esa amnistía se habían disparado los asesinatos. Lo que pasa es que hay que ver los plazos en donde estuvo vigente. Yo creo que después de la vigencia de esta ley y con otras, digamos, circunstancias de deterioro también, porque El Salvador tiene a los maras salvatruchas y tiene muchas otras cuestiones también muy delicadas dentro de su sociedad en este momento. Pero cuando sí tenía esta ley y cuando estaba vigente esta ley, sí de verdad
cayeron muchísimo las estadísticas de homicidios. ¿Algún otro antecedente en esa materia? En Colombia, en algunas partes de Colombia. No necesariamente ellos dijeron no en Colombia, no. Depende de la temporalidad en que estuvo vigente, nuevamente en las zonas en que estuvo vigente. Porque es muy, digamos, el generalizar. No sirvió en Colombia, no sirvió en El Salvador. A ver, que me expliquen en qué periodo no sirvió, en qué condiciones y en qué temporalidad no sirvió. O sea, porque no es así de generalizar. No sirvió. No. ¿En qué regiones? ¿En qué temporalidad? ¿Cuándo? ¿Cuál fue el destinatario? ¿Cuáles fueron los destinatarios de esta norma? Si fueron las FARC o si no fueron. Si fueron los narcotraficantes, si fueron los campesinos. O sea, a ver, no generalicemos. Yo creo que una ley de amnistía, aunque es general, tiene que tener muy ubicados el universo de destinatarios, muy determinado el universo de destinatarios y los supuestos normativos. O sea que es una ley difícil de construir, sí, por la temporalidad y por los sujetos a los cuales va dirigida. Sí. Hay un consenso dentro del equipo de colaboradores, de asesores del señor López Obrador, en el sentido de que sea una ley, necesariamente una ley, o alguien habla de generar un indulto, de un decreto. Es que el indulto es nada más para una persona, o sea, el presidente de la República lo otorga. La ley es general. La ley es una ley que tiene muchísimos destinatarios, quienes se ubican en esos supuestos normativos. Sí. Entonces sí es general, por eso es ley. Tendría que ser una ley que avalara el Congreso de la Unión. Sí, tendría que ser una ley que expidiera el Congreso de la Unión y tendría que ser una ley como lo hizo. Mira, la de Carlos Salinas de Gortari es muy particular porque esa ley establece la temporalidad del 1 de enero de 1994, pero dice al 20 de enero de 1994 y todavía señala a las 15 horas. Así dice la ley, así lo establece. O sea, el periodo que contempló es un periodo muy corto, de 20 días hasta con la hora. Entonces, sí es una ley un tanto diferente, complicada de construir, precisamente por estas particularidades. ¿Qué otra dimensión, qué otra percepción están acumulando ustedes en el equipo del señor López Obrador para el tema de la violencia, ministra? Entendemos que hay distintos vectores, muchas expresiones de la violencia, ¿no? Hay desaparecidos, por ejemplo, es un fenómeno muy importante. Hay desplazados de sus zonas de trabajo, de vida. Me imagino que también la búsqueda de una solución debe tener muchas líneas de trabajo. Muchísimas líneas de trabajo. Esta que te digo yo, los beneficios por una colaboración eficaz, puede ser una, también bien interesante. Hay otras, por ejemplo, y todos los candidatos hablan de ellas, una adecuada remuneración, sus salarios altos para los policías. No es posible que un policía municipal gane 3,000 pesos al mes o 4,000 pesos al mes. Esto no puede ser. Yo les tengo un gran respeto. Mira, el policía sale de su casa y arriesga su vida diario. Y yo creo que hay muy buenos policías honestos, pero hay esta situación de la misma corrupción también dentro de las propias autoridades coludidas con la policía coludidas con el crimen. En fin, hay que empezar a romper. Una de las cuestiones que yo he platicado y que hemos platicado con Andrés Manuel ha sido, por ejemplo, el tema de las armas, el tema de las aduanas, los trailers completos que pasan por la frontera norte, que vienen de los Estados Unidos y que están armando al crimen organizado con armas de altísimo poder. Y muchos de estos funcionarios de las aduanas, de las administraciones de aduanas, déjame decirte algo, muchos de ellos han fallecido, los han matado. Ese es otro de los temas que no estamos platicando, y que tampoco están, siendo visibilizados. Pero vamos a ver también cómo empezamos a cortar, darle básicamente mayor peso a la unidad
de delitos financieros, por ejemplo, el lavado de dinero, pegarle a la delincuencia en donde más le duele, que es el bolsillo, por cierto. Entonces, todas estas estrategias, la inteligencia, el sistema de inteligencia para el combate a la delincuencia, el sistema de inteligencia para los eventos, incluso para las desapariciones. O sea, tenemos de verdad que transparentar todo, porque la sociedad no conoce muchas de estas cuestiones. En el tema penal, ministra, hay voces alarmadas sobre esto que usted llama la puerta giratoria, que se redujo el número de delitos graves que obliga a un ministerio público a mantener bajo prisión a un imputado. Se asume que este nuevo sistema penal acusatorio permite que la persona que es hallada, por ejemplo, en posesión de un rifle automático, no quede detenida, se vaya a su casa, que muchas de las personas que están detenidas por posesión de armas, por ejemplo, salgan en libertad. ¿Cuál es su postura sobre el reclamo de que no, que tendría que modificarse la ley o hacer algo para que el Ministerio Público y el juez en automático digan, no, este señor se queda en la cárcel? Pues estos son reformas legales, estos son temas de Congreso, de temas de Congreso Federal y de los congresos locales, o sea, en la implementación del propio sistema penal acusatorio. ¿Qué haces tú como juez si tienes una normativa que te obliga no a ponerlo no en prisión preventiva, sino en una libertad caucional? ¿Pero usted sería de la opinión de modificar eso para volverlo a hacerlo más rígido o no? A ver, yo creo que tenemos que avanzar más en una cultura de la legalidad que en una prisión para todos. Yo creo que el espíritu de la reforma constitucional en materia de este tránsito al sistema penal acusatorio estaba bien intencionada, bien armada, siempre y cuando tuviéramos una cultura de legalidad y sobre todo algo que no tenemos nosotros, ¿sí? La percepción de riesgo. Y yo creo que quiero que quede muy grabada esa percepción de riesgo en nuestra conversación en Facebook, que se lo graben, percepción del riesgo. ¿Y a qué me refiero con percepción de riesgo? Sabemos que hay impunidad. Entonces, la percepción de riesgo para cometer un ilícito es mínima o nula. Si la posibilidad de que si yo incurro en un delito, sea detenido. Exactamente. Y esa es una percepción de riesgo. Sí. ¿Qué cambió en Singapur? Que es un ejemplo, bueno, que desde luego no estamos en Singapur ni tampoco vamos a tomar las medidas draconianas que tomó Singapur. Sí. Se la cortaron. Es correcto, ¿no? sí. Se la cortaron, o sea, siguieron. Bien, un tema donde yo encuentro ambigüedad en la postura de Andrés Manuel López Obrador y de su equipo es el tema del nuevo fiscal general que está previsto en la Constitución. La idea, digamos, el concepto de esto es que sea un fiscal autónomo, que no obedezca a consignas. Eso sería lo óptimo. Sin embargo, López Obrador ha dicho que hay agrupaciones fifís, ¿no? Quiero exponer, de riquillos, que se quieren apropiar de la nueva Fiscalía General y que habría que ver. Daría la impresión de que él está en la visión de designar, como se hace actualmente con el Procurador General de la República, o Procuradora, al nuevo Fiscal General. Te platico. Primero fue desafortunada la mención de fifís. Fue desafortunada, yo lo misma digo que no fue muy afortunada de su parte, pero segundo, yo sí sé cómo piensa él. Él piensa que mandando una terna por parte del presidente, mandando una terna y no intervenir en la designación por parte del Senado, ¿sí? Incluso el Senado podría desechar esa terna y el presidente tendría la obligación de volver a mandar otra terna y con total independencia el Senado la puede designar. Mira, aquí hay algo muy importante. Aquí hay una corresponsabilidad, ¿sí? Si el Senado nombra de esa terna a una persona, hay una corresponsabilidad del propio presidente y del Senado de la República, ¿sí? Si le desecha la terna, el presidente pues queda en entredicho su nombramiento de la terna, ¿no? Y entonces
tendrá que volver a mandar otra terna. Ese es su pensamiento. En Estados Unidos es mucho más fácil, porque el procedimiento aquí, las asociaciones civiles, yo me entrevisté con ellas, y no es una, son como 300 las que conforman este artículo 102 constitucional de la Fiscalía. Dicen ellos fiscalía que sirva o fiscalía que funcione, una cosa así, ¿verdad? Yo me entrevisté con ellos, les dije, a ver, ustedes quieren tener una comisión, esa comisión nombra 10, esos 10 pasan por el Senado los manda el presidente de esos 10 elige 3, esos 3 regresan al Senado de esos 3 elige 1. Digo, la verdad, en mi opinión, es sumamente complicado, desde el nombramiento de los comisionados por parte de la sociedad civil, que vayan a nombrar a 10, esos 10 que vayan al Senado, los 10 que vayan al presidente, los 3 que elige el presidente y que los vuelva a nombrar, remitir al Senado. Dije, en Estados Unidos, fíjense, el presidente manda uno, y también ministros de la Corte manda uno, pero eso sí, el que manda está investigado por todos lados, está autorizado por la sociedad civil en su desempeño, tiene un prestigio profesional, tiene una capacidad, está investigado, yo creo que hasta por las agencias de inteligencia, etcétera, etcétera, y no le sacan muertitos del closet, ¿no? Lo manda al Senado y el Senado lo elige o lo rechaza. Y lo mismo a los ministros de la Corte, te quiero decir. Aquí lo que está proponiendo Andrés es una terna, mandar la terna y que el Senado decida libremente, autónomamente, y que vaya en una corresponsabilidad con el Senado de la República. Es lo que Andrés Manuel en su pensamiento quiere. Y si tú me preguntas cuál sería mi postura sería básicamente la que tienen los norteamericanos. Un solo nombramiento se desecha, pero sí tiene que ser una gente con todo el prestigio y con toda la transparencia y la aceptación de la sociedad como una gente que efectivamente vaya a realizar un trabajo impecable. Eso supondría, como pasa en Estados Unidos, que antes de que el presidente mande su propuesta, por ejemplo, el equivalente a nuestros ministros de la Corte, o al fiscal, o al fiscal, hay una consulta muy intensa con el Senado para lograr esa aprobación. O sea, no es una sorpresa. Así es. Para el Congreso esa recepción. Y sacan todos los trapitos al sol que te pueda tener este personaje, ¿eh? O sea, ahí sí, todo. Y mira, ahorita lo que está sucediendo con el fiscal que está investigando el tema del propio Donald Trump, ¿qué ha pasado? Creo que se llama Mueller, ¿no? Sí. Mueller. Bueno, que si lo quería quitar el presidente Trump, pues ¿sabes qué? El Congreso dijo, y los propios republicanos, no, que continúe su investigación. Es un fiscal especial para el caso concreto, ¿no? Ahora, también aquí lo que es la idea de Andrés Manuel es que también exista la posibilidad de nombrar autónomamente al fiscal anticorrupción y al fiscal de delitos electorales, que son realmente las 3 fiscalías más importantes, porque la Fiscalía General, obviamente para los delitos, ¿no? Delitos del crimen organizado, delitos federales, la Fiscalía de Anticorrupción y la Fiscalía de Delitos Electorales. Hoy en la Constitución hay una cosa absurda, que el mismo fiscal general nombre al fiscal, a los 2 fiscales, y que además los puede remover, y además dura el fiscal 9 años. O sea, de verdad, es una figura, con esta redacción constitucional que se tiene en este momento, es una figura con un poder impresionante. Déjeme preguntarle otros temas que tienen que ver con pronunciamientos de Andrés Manuel López Obrador y que tiene mucha relación con las mujeres. Usted ha sido una promotora de derechos de las mujeres durante mucho tiempo. Sus resoluciones, sus votos en la Corte fortalecieron el ejercicio de las libertades en derechos humanos de género. Incluso en el tema de interrupción del embarazo y de matrimonio de personas del mismo sexo. Cuando López Obrador ha sido entrevistado muy recientemente en el TEC de Monterrey y se le preguntó sobre los matrimonios de personas del mismo sexo, él respondió con la palabra libertad. Y creo que tuvo un aplauso muy importante en ese momento. Cuando se le preguntó sobre la interrupción del embarazo, él dijo consulta. Y creo que para muchas personas, hombres y mujeres, ¿no?,
es someter a consulta un derecho, ya reconocido con resoluciones incluso de la Corte, y que resulta un poco chocante decir, oye, ¿por qué vas a someter a consulta algo que es mi derecho? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, opino dos vertientes distintas. Okay. La primera es, efectivamente, la Corte ya ha resuelto, sobre todo en México, en la Ciudad de México, tenemos, yo creo que 11 o 12 años de la famosa ILE, que es la interrupción legal del embarazo. Y está validada por la Suprema Corte como constitucional. Las 13 semanas. Fíjate que el delito de aborto sigue tipificado. Lo que está despenalizado son las primeras 13 semanas del embarazo. O sea, comete el delito de aborto quien después de las 13 semanas del embarazo sí interrumpe el embarazo. En este caso concreto, yo entiendo lo que es consulta, no está poniendo a consulta los derechos. Mira, Roberto, es un tema que divide a las sociedades. Es un tema muy polémico. Es un tema en donde hay muchas voces diferentes. Algunas que no están de acuerdo en despenalizar el aborto, porque no lo han entendido, realmente no lo han entendido, hay que explicarlo muy bien. Y otras que están de acuerdo en la resolución de la Suprema Corte declarando constitucional y validando la reforma al Código Penal. ¿Qué llevaría a consulta al gobierno de López Obrador en materia de interrupción del embarazo? Yo lo que entiendo es darle voz a toda esta corriente, ¿sí?, ideológica, en donde no está de acuerdo con esta despenalización, y a la otra corriente ideológica, como es mi posición, que sí estamos de acuerdo con la despenalización. Yo creo que sí, a la gente que no está de acuerdo con la despenalización se le transmite que lo que está en juego, además de las libertades, por supuesto, pero lo que está en juego es despenalizar la conducta de una mujer que decide interrumpir el embarazo, y que es no procesarla penalmente ni condenarla a una sentencia privativa de su libertad. Ojo, todo el mundo te va a decir que no quiere llevar a las mujeres a la cárcel. Todo el mundo. O sea, sean los que opinen distinto. No, que no las meten a la cárcel. Pues es que la despenalización del aborto es no meterlas a la cárcel. Entonces dime de qué estás hablando. Finalmente. Ahí tendría yo el planteamiento, la pregunta de esta operación de procuración de justicia la hace la PGR. Siempre hablamos de invertir en los policías, se han renovado los jueces. Históricamente hay muchos autores que dicen que la PGR fue o ha sido utilizada por los presidentes como una herramienta para castigar a disidentes, adversarios políticos. Pero el caso es que en este momento se habla de una PGR virtualmente desmantelada, ¿no? Antes incluso del camino hacia la Fiscalía General. ¿Qué habría que hacer con la PGR? ¿Coincide usted con esta valoración de la PGR como un instrumento para castigar más que para procurar justicia? Bueno, por supuesto que no. Yo sí quisiera una fiscalía autónoma, muy profesional, muy funcional. Muy funcional. ¿La PGR hasta ahora ha sido esa herramienta de política? En algunos casos sí. Es muy claro en los casos en el pasado que sí, definitivamente. Hay casos muy emblemáticos en sexenios anteriores en donde sí se utilizó a la Procuraduría después de un lapso en donde inclusive no tuvieron sentencia condenatoria en todo el tiempo que estuvieron en prisión. Fue increíble, ¿verdad? Cambia el sexenio y salen libres, salen en libertad, sin haberse siquiera probado o haber tenido una sentencia condenatoria. Así te lo pongo. Entonces sí, no quisiera juzgar en este sexenio, pero hay casos emblemáticos en sexenios pasados. Ahora, la sociedad, el país, requiere de una auténtica fiscalía autónoma que sirva, independiente, pero también funcional, que ese es el otro gran tema, una procuraduría funcional. ¿Por qué?
bueno, Sí. una Fiscalía General, ahora Fiscalía General, así se le llama, una Fiscalía General que sirva. ¿Por qué? Y que sea funcional. ¿Por qué? La verdad es que a veces yo siento que los mismos ministerios públicos, los mismos fiscales están prácticamente rebasados de todas las denuncias que reciben. Y eso que reciben, el 2% de los delitos que se cometen, de un 100%, 2% se denuncian. Llegan ante un juez. Y llegan ante un juez, las consigna la Procuraduría el expediente ante el juez. ¿Y cuántos de esos tienen una sentencia o condenatoria o absolutoria? ¿Y cuántas averiguaciones previas se integran adecuadamente? Ahora ya hay carpetas de investigación que ya no se dice como antes en mis tiempos. Cuando yo salí de la corte fue en el 2015, en el 2016 fue cuando fue obligatorio ya el proceso penal acusatorio. Entonces las carpetas de investigación, los jueces de control, los jueces de sentencia, en fin, todo el nuevo procedimiento penal acusatorio que ha sido una revolución en materia penal. Y con el nuevo, obviamente, Código Nacional de Procedimientos Penales. Que yo te quiero decir algo, no estaré de acuerdo en un Código Penal nacional. No. ¿Por qué? Porque las realidades del país son distintas, son muchos Méxicos. Yo te voy a poner un ejemplo. El abigeato. ¿Qué es el abigeato? Es el robo de ganado de una vaca. ¿Tú crees que es lo mismo un abigeato en Chiapas que un abigeato en Nuevo León? No, pero a lo mejor sí castigar de manera homogénea el Ay, asesinato sí. o la extorsión. A ver, es que entonces tenemos que hablar de federalización de delitos o de competencias concurrentes, que eso es lo más difícil en ciertos delitos. Secuestro, homicidios, en fin, tenemos que plantearnos, sí, una estrategia o de federalización de delitos o de homogeneización de ciertos delitos en los diversos códigos penales, pero que los códigos penales y los códigos civiles obedecen a realidades jurídicas y sociales distintas en cada uno de los estados de nuestra república, es absolutamente cierto. No es lo mismo penalizar ciertas conductas en el centro que en el norte o que en el sur del país. Ministra Sánchez Cordero, quisiera pedirle, en mi última pregunta, le hemos robado mucho tiempo, le apreciamos mucho su generosidad, una reflexión sobre el tema de género, pero lo que usted ha aportado en el tema de los derechos de la mujer, ¿no? Pero también como sujeto de este derecho. Yo registro su biografía, una mujer que estudia Derecho, que a los 24 años o algo así, ya con 3 hijos, se va a seguir estudiando con su esposo a Londres, y luego una serie de actividades como lo de la participación en el movimiento del 68, donde se reivindicaban muchas cosas, desde las libertades ciudadanas, la minifalda, etc. Y en la Corte estas resoluciones. Si tuviéramos que compactar eso en un par de minutos, ¿cuál es su experiencia sobre el tema? Mi experiencia sobre el tema, y me voy a remontar a quién crees, a mi abuela materna. Ella fue la que me empezó a introducir en el tema de los derechos de las mujeres desde muy pequeña. Mi madre murió muy joven, demasiado joven. Mi abuela la sobrevivió y mi relación con mi abuela fue sumamente estrecha. Mi abuela materna fue la que me empezó a señalar el grado de subordinación y de sometimiento en que se encontraba la gran mayoría de las mujeres en este país y en el mundo, y de las libertades que teníamos que luchar por ellas y que teníamos que lograr cambios importantes en este país. Fue mi abuela y mi bisabuela las que, digamos, metieron en mi inconsciente esta lucha por las libertades y por la igualdad de las mujeres y por romper los techos de cristal. Mi abuela, desgraciadamente, tuvo una situación muy complicada porque de repente mi abuelo materno se volvió cristero
y ella tuvo, sí, Cristel, ella tuvo que cuidar a sus hijos y tuvo que ver y huir de muchos lugares en la República, ¿sí? Y no ver a su esposo durante muchos meses y mucho tiempo. Entonces, esto lo vivió ella y cómo salió adelante con sus hijos, con su familia, ¿sí? Sola en la vida. Entonces, sí fue un ejemplo de vida y es lo que yo les digo a mi hija, a mis dos hijas y a mis nietas. Mi hija es magistrada federal y también una feminista. Iba a decir irreductible, irredenta. Y a mis nietas también. Y mis nietas cuestionan una y otra vez sus derechos. Y por qué a los niños y por qué a las niñas. Y una de ellas decidió jugar fútbol porque su abuela en un video, hace relativamente poco, de Leibero por cierto, en un video, lo que dije fue, las niñas también juegan fútbol. Y lo primero que hizo fue incorporarse al equipo de fútbol en su escuela. Muy bien. Ministra, lo apreciamos muchísimo, especialmente este cierre. Gracias. Es un honor haberla tenido aquí en La Silla Rota. Gracias a los amigos de Facebook. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Un segundo.